Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre infección por virus de hepatitis B. Mi nombre es Juan Pablo Aro. Y bueno, para una introducción, podemos decir que aproximadamente un tercio de la población mundial tiene evidencia serológica de infección por hepatitis B en algún momento de su vida, y la prevalencia de infección crónica por hepatitis B a nivel mundial es de alrededor del 3.7% a lo largo de la vida. En cuanto a lo que se refiere a epidemiología, el virus de hepatitis B tiene una amplia prevalencia, con amplias zonas muy distantes entre sí, entre el 0.1% al 20%, dependiendo de la zona geográfica, y pues las podemos dividir en el riesgo de infección bajo, intermedio o alto, dependiendo del sitio geográfico que se estudie. Es así que en áreas de menor riesgo se considera un riesgo de infección menor al 20%, y son áreas países europeos, países orientales, Estados Unidos, Canadá y Australia. Países con prevalencia intermedia se considera un riesgo del 2 al 7%, y el riesgo de adquirir la infección va a ser en torno al 20 al 60%. Y principalmente se habla de países como Japón, China, Oriente Medio y zonas del Mediterráneo, así como América, Centro y Sudamérica. En zonas de alta prevalencia se refiere a aquellas que tienen un riesgo mayor al 8%, con una probabilidad de infección a lo largo de la vida mayor al 60%, principalmente países de África subsahariana. Y pues el riesgo de progresión de enfermedad crónica se va a ver directamente relacionado con la edad de la infección, con un mayor riesgo de progresión de enfermedad crónica cuanto menor es la edad del paciente. Aquí podemos observar este esquema en el cual describo brevemente los temas que trataremos durante la charla, y pues podemos decir que hepatitis B se considera un virus, pertenece a los virus ADN, es familia de los hepatnavirus y está compuesto por 8 genotipos. Y pues más adelante hablaremos de los modos de transmisión, los principales: la transcutánea, transmucosa, por vía sexual, perinatal y transfusiones, así como las manifestaciones, tanto en la fase aguda como crónica, el diagnóstico y el tratamiento actual. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos dividirlo en dos fases: una hepatitis aguda y una hepatitis crónica. Hay que destacar que el periodo de incubación aproximado va a ser de 1 a 4 meses para el inicio de los síntomas, y podemos en algunos casos identificar una fase prodrómica en la cual el paciente puede presentarse con fiebre, erupción cutánea, artralgias y artritis. Y la característica es que este cuadro cede o termina con el inicio del cuadro franco de hepatitis. Hay aquellos pacientes en los cuales se cursa con una hepatitis subclínica o una fase anictérica, aproximadamente en el 70% de los casos, y únicamente el 30% de los casos se describe una franca enfermedad ictérica. Las principales molestias pues va a ser dolor o molestia en el hipocondrio derecho, acompañado de náuseas, ictericia y síntomas constitucionales. La fatiga siendo el principal de estos, presentándose hasta en el 70% de los pacientes. Y hay que destacar que si en caso que el paciente presente ictericia, esta tiende a desaparecer en torno a 1 a 3 meses de evolución de la resolución de la fase aguda. La presencia de fallo hepático fulminante es de presentación rara, se presenta aproximadamente en el 0.1 a 0.5 de los pacientes. Y en la fase crónica, como les mencioné previamente, la cronicidad de la enfermedad va a depender fundamentalmente de la edad de la adquisición de la infección. Es así que si la enfermedad o la infección es adquirida en adultos, aproximadamente el 5% o menos de los pacientes van a llegar a una fase crónica, no así en la fase de una infección perinatal, en la cual los niños van a cronificar en el 90-95% de los casos, y en aquellos niños que adquieren la infección en torno al 1 a 5 años de edad, estos cronifican entre el 20 al 50% de los casos. Hay que destacar que para el diagnóstico la mayoría desconoce si tuvo antecedentes o no de una fase aguda.
y pues los síntomas van a ir desarrollándose conforme a la progresión de la enfermedad, a la falla hepática. El curso natural de la enfermedad se va a relacionar principalmente con el nivel o la tasa de replicación viral, siendo más alta en aquellos pacientes que presentan mayor tasa de replicación, así como también la respuesta inmune que presenta el paciente, y otros factores que también influyen son el género, el consumo de alcohol o las infecciones concomitantes, principalmente infecciones o coinfecciones con otros virus hepatotropos. El diagnóstico serológico es fundamental. Aquí podemos ver en este esquema del año 2005 de la Organización Mundial de la Salud, en la cual nos habla de diferentes fases. En aquel paciente que es susceptible de infección, en una fase aguda, en una fase crónica infectada, en un paciente que tiene vacunación contra hepatitis B y tiene respuesta inmune natural a una infección. En aquel paciente que presenta o que es susceptible de infección, vamos a tener un antígeno de superficie negativo. Los anticuerpos anticore y antisuperficie van a estar negativos. En aquel paciente que presente una infección aguda va a presentar positividad en el antígeno de superficie, el anticuerpo anticore, y va a tener también anticuerpos anticore de predominio de inmunoglobulina M, y va a tener antígeno de anticuerpos anti-S negativos. En aquel paciente que presente una cronificación de la enfermedad, el antígeno de superficie se va a encontrar positivo, el anticuerpo anticore positivo y el anticuerpo anticore IgM se va a encontrar negativo, así como el anticuerpo antisuperficie también se va a encontrar negativo. En cuanto a los estudios de laboratorio, los principales podemos encontrar en fase aguda una elevación franca de ALT y AST que pueden llegar hasta 1000 o 2000 unidades, con la característica que ALT va a ser típicamente más alto que niveles de AST. Podemos encontrar ecuacionalmente niveles normales de bilirrubina, y en pacientes que se recuperan, la normalización de las aminotransferasas, como les mencioné, puede llevar hasta 3 a 4 meses. Aquí es importante destacar que una elevación persistente de ALT mayor a 6 meses indica una progresión a hepatitis crónica y por lo cual merece o necesita seguimiento. Y en el caso de la hepatitis crónica puede presentarse una elevación leve o moderada de AST y ALT, y hay que destacar que la fosfatasa alcalina correlaciona con la actividad de la enfermedad y con la presencia de probables complicaciones como hepatocarcinoma. En cuanto al tratamiento, tenemos que guiarnos por el objetivo, que es mejorar la supervivencia, prevenir la progresión en cirrosis hepática o enfermedad hepática terminal, así como evitar la progresión o detectar a tiempo el hepatocarcinoma y prevención de la muerte o su disminución, así como prevención de la transmisión a otras personas. Aquí tenemos que identificar 3 categorías para catalogarlo como cura. Tenemos una cura virológica, funcional y parcial. En la virológica se refiere a la supresión de la replicación del virus de hepatitis B a niveles indetectables, el cual es el objetivo principal al iniciar el tratamiento. Una cura funcional que busca la cero conversión del antígeno E como objetivo de tratamiento, siempre y cuando la replicación del virus de hepatitis B permanezca reprimida o indetectable. Y una cura parcial. Los principales medicamentos que se utilizan es el interferón alfa, el cual es un modulador inmunitario, y los análogos de nucleósidos o nucleótidos. Estos actúan como inhibidores de la transcriptasa inversa de la polimerasa, y los principales utilizados son la mibudina, telbibudina, entecavir, tenofovir en sus 2 formas. Son los principales tratamientos disponibles hasta el momento. Gracias.